Pues buenas tardes, muchachos. Muchas gracias por acompañarnos a otra sesión del seminario de estudiantes. En esta ocasión, pues tenemos el placer de presentar a Juan Parra. Déjenme hablarles un poquito acerca de él. De Juan es egresado de la licenciatura en matemáticas aquí en el mar. Actualmente está inscrito a la maestría en matemáticas básicas aquí en CEMAR. La pasión de la fotografía, cantar, y entre sus deportes favoritos está el Ultimate Frisbee. Su evento canónico fue participar en la Escuela Oaxaqueña de Matemáticas e invita a todos a darse la oportunidad de aplicar este diciembre, antes de que cierre la convocatoria. Bueno, muchas gracias, Juan, por acompañarnos y eso la palabra. Bueno, muchas gracias. La convocatoria todavía no sale, pero si quieren aplicar, pues estén al pendiente. Bueno, yo quiero hablarles del método de Alexander, que es una técnica que usamos en topología para calcular isotopías entre homeomorfismos. Entonces, homeomorfismos, ¿en qué espacios? Nosotros trabajamos en espacios que son variedades, que son espacios que localmente se parecen a Rn. Sin embargo, nosotros sabemos que siempre podemos descomponer variedades como pegamiento de variedades que tienen borde, variedades con fronteras. Entonces, los espacios donde técnicamente trabajamos son en espacios que son variedades con frontera, es decir, que tienen puntos que son localmente homomorfos a este semiplano superior, donde es como un Rn, pero la última coordenada es, en lugar de ser libre, ahora es mayor o igual a 0. Y es este igual a 0 el que nos modela bordecitos, que son como aquí este tipo de bordecitos, o por ejemplo aquí, ¿no? Entonces, ejemplos de variedades. Bueno, pues tenemos la banda de Mobius. Aquí la componente frontera, pues es simplemente un círculo. También, pues, queremos trabajar en espacios que no tengan necesariamente frontera, por ejemplo, las esferas de dimensión n, el toro de dimensión 3, que es como un cubo relleno, identificando las tapas, ¿no? Bueno, una pieza elemental de los espacios donde trabajamos son los cubos con asas. Estos son como toros de género G, que son rellenos. Entonces son tres variedades cuya superficie es como su frontera, ¿no? Ok. ¿Qué estudiamos en estos espacios? Estudiamos sus transformaciones, los grupos de homeomorfismos de ella en ella misma, ¿no? Entonces, esto con la composición es un grupo, sacamos inversos, sigue siendo un homeomorfismo, y tenemos grupos muy especiales y muy importantes. Por ejemplo, los homeomorfismos que en la frontera se comportan como la identidad, son puntualmente la identidad. ¿Por qué queremos estas cosas? Porque queremos pegar variedades, queremos construir homeomorfismos a partir de las variedades que estamos pegando y queremos usar el lema del pegado para que sí obtengamos algo que es continuo. Y también pues, podemos tener otros subgrupos especiales, que son como los homeomorfismos que preservan la orientación de la variedad en caso de que sea orientable. Bueno, este grupo de homeomorfismos y todos sus subgrupos tienen una topología muy conocida, que es la topología compacto abierta. Esta está indexada por compactos y abiertos de tu superficie, y dentro de este abierto abstracto viven todos los homeomorfismos que mandan conjuntistamente este compacto dentro del abierto O grande, ¿no? Entonces, a lo mejor parece una topología que está muy arbitraria, pero tiene interpretaciones muy importantes, bueno, o sea, propiedades. La propiedad de que la variedad sea Hausdorff se hereda directamente en esta topología al grupo modular. La topología compacto abierta también es Hausdorff, simplemente usamos como los abiertos disjuntos de la variedad para construir los abiertos disjuntos de nuestro grupo de homeomorfismos. Igual, si tenemos una variedad es según numerable y podemos escoger la base numerable de forma que sean bolitas, discos relativamente compactos, así como acotados y cerrados. Y esos también me pueden indexar una base numerable de la topología compacta abierta. Esta topología, además de ser más generosa, es como le da la estructura de grupo topológico a mi grupo, es decir, la operación composición y sacar inversos son funciones continuas. Y más aún, la acción natural de evaluar, o sea, en un punto, si tomamos un homeomorfismo y un punto y evaluamos en ese punto, esta es una acción continua. Hay un artículo de Arens que dice que la topología compacta abierta es la más gruesa que hace que el grupo de homeomorfismos satisfaga estas dos propiedades simultáneamente. Entonces, pues sí, es muy natural esta topología dentro del grupo de homeomorfismos. Bueno, sin embargo, trabajar con homeomorfismos es algo muy complicado. O sea, hay homeomorfismos que se comportan idénticamente, salvo homotopía,
pero algebraicamente son cosas totalmente distintas. Por ejemplo, la identidad es algo que tiene orden cero, pero si tú haces una modificación de la identidad, como que obtienes un homomorfismo que es poquito isotópico de la identidad, puedes obtener algo que tenga orden infinito dentro del grupo de homomorfismos. Entonces, queremos clasificar a todos los homomorfismos que se comporten idénticamente, salvo homotopía, y que preserven las estructuras más importantes de la superficie. Es decir, que nuestra pregunta de ver cómo actúa un homeomorfismo en la superficie sea qué estructuras son modificadas por mi homeomorfismo. Por ejemplo, las curvas, o si tenemos ponchaduras en nuestra superficie, si hay permutaciones de esas ponchaduras. Queremos simplemente observar ese tipo de cosas. Entonces, eso lo hacemos con la relación de isotopía. Dos homeomorfismos son isotópicos si son homotópicos, pero que en cada tiempo, el tiempo que está parametrizando mi homotopía, es un homeomorfismo. Entonces, de esa forma estoy cuidando que los homeomorfismos que pasan en mi parametrización no se autointersecten o cambien la estructura. Bueno, la topología compacta abierta me caracteriza la relación de isotopía. Antes pensábamos como una deformación continua parametrizada por el tiempo, y de hecho la topología compacta abierta en el grupo abstracto de homeomorfismos hace que sea equivalente que dos homeomorfismos sean isotópicos si están conectados por un camino continuo dentro de este espacio abstracto. Bueno, ¿por qué es importante la noción de arcoconexidad en el grupo de homeomorfismos? En cualquier grupo topológico, la componente arcoconexa que contiene al neutro del grupo es un subgrupo normal. Ver que eso es cierto es muy sencillo. Por ejemplo, si tú tienes cualquier H dentro de esta componente arcoconexa, es conectada por un camino continuo a la identidad, ¿no? En el tiempo 0 es H y en el tiempo 1 es la identidad. Si queremos ver que es normal, pues conjugar, queremos ver que se preserva dentro de esta componente arcoconexa de la identidad. Entonces construimos esta función continua que conjuga el camino que antes teníamos, y en el tiempo 0 es la identidad y en el tiempo 1 es el conjugado de H. Entonces vuelve a estar en mi subgrupo. Bueno, al tener este subgrupo normal, tenemos el derecho de hacer grupo cociente. Al hacer grupo cociente, obtenemos una nueva estructura algebraica cuyas clases, sus elementos son clases de homeomorfismos que son salvo isotopía. Entonces ya tenemos clasificados todos estos homeomorfismos salvo estructuras combinatorias de su acción en nuestra superficie o nuestra variedad, etc. Bueno, también le podemos dar una topología. Esto es un poco paradójico, al final veremos. Con la topología cociente, este grupo modular, que es el cociente que les dije, es un grupo topológico. Bueno, ya tenemos como este abstract nonsense de espacios donde queremos trabajar, pero queremos ejemplos explícitos, ejemplos particulares de homeomorfismos que no sean isotópicos a la identidad. Por ejemplo, si encajamos la superficie de género G de manera simétrica en el espacio tridimensional, nosotros podemos restringir rotaciones de orden 5 en el espacio a nuestra superficie. Y esto nos resulta en un homeomorfismo que no es isotópico de la identidad, que tiene orden 5 en el grupo modular. ¿Cómo vemos eso? Pues la curva alfa es mandada a una curva que no es isotópica de ella misma, ¿no? En cada una de sus iteraciones. Otros ejemplos interesantes que se pueden obtener mediante encajes inteligentes de la superficie en el espacio R3, pues pueden ser rotaciones, traslación de género, y estos son como en superficies que son muy gigantes, entonces esos nos interesan. Bueno, ¿qué otras formas tenemos para construir homeomorfismos? Siempre el teorema de clasificación de superficies nos sugiere que toda superficie de género G, por ejemplo, la podemos representar poligonalmente. Este es un polígono que vive en R2, cuyas aristas son identificadas. Entonces estamos haciendo un pegamiento con lados opuestos, y lo que obtenemos al hacer este pegamiento es, por ejemplo, la superficie de género G, considerando que tenemos un 4G más 2 al 1. Bueno, este tipo de encajes inteligentes en R2 nos permite definir homeomorfismos en la superficie. Simplemente hacemos rotaciones aquí, haciendo clics, y obtenemos homeomorfismos. Por ejemplo, la rotación de 180 grados es un homeomorfismo que dentro de los grupos de homología se comporta como menos la identidad. Entonces no puede ser homotópico la identidad porque tenemos esta propiedad funtorial de que alguien que sea homotópico la identidad es el morfismo identidad. En este caso no pasa,
y concluimos que este morfismo, que es la involución hiperelíptica, es un morfismo que no es isotópico de la identidad. Este es como el talón de Aquiles de todos los ejemplos de los métodos que utilizamos para calcular isotopías. Bueno, bueno, ejemplos con orden infinito son los giros de Den. Podemos tomar una curva alrededor de nuestra superficie, hacer un recorte, hacemos una manita de puerco y los volvemos a pegar. Este es un homeomorfismo que pues cambia la clase de homotopía de todas las curvas. Entonces es alguien que no es isotópico en la identidad y nunca lo va a hacer. Sus iteraciones tienen orden infinito. Entonces es un encaje de los enteros en nuestro grupo modular. Pero no sirve solo saber que el grupo modular no siempre es trivial. Queremos saber explícitamente cómo calcularlo. Para ello utilizamos el método de Alexander y este método de Alexander se cimienta en el lema de Alexander o el truco de Alexander, que es simplemente calcular el grupo modular de lo más básico, la superficie más básica que existe, que es el disco con frontera. El disco con frontera y el disco ponchado. Un homeomorfismo que fije la identidad en el disco con frontera, que fije la frontera como la identidad, es como algo que en el interior del disco solo se comporta como una sopa. Entonces lo podemos modificar por isotopía para transformarlo en la identidad. Y esto pues tiene una fórmula, ¿no? También en el disco ponchado, esta fórmula de hecho deja invariante el origen. Entonces también es el mismo resultado para el disco ponchado. Otros ejemplos de cosas que no usan exactamente que el disco tenga grupo modular trivial, pero son ejemplos similares, son la esfera con una ponchadura. Esta esfera con una ponchadura, por la proyección estereográfica, lo mandamos homomórficamente al plano R2, y entonces tienen el mismo grupo modular, que debe ser trivial. La esfera con ninguna ponchadura también tiene un grupo modular trivial, ya que si tenemos un homomorfismo, a lo mejor manda un punto P a F de P, pero lo podemos isotopar por rotaciones para que deje fijo ese punto, y lo consideramos como un homomorfismo de la esfera ponchada. Entonces, en el exterior es como la identidad. Bueno, ejemplos que no son triviales son, por ejemplo, la esfera con tres ponchaduras. Aquí lo que podemos observar en un homeomorfismo es que permute esas ponchaduras. Esa es como la acción estructural que hacen los homeomorfismos en superficies más complicadas. Y de hecho sí, o sea, un homeomorfismo en esta superficie con tres ponchaduras es básicamente permutar las tres ponchaduras. Entonces, ¿cómo vemos que esto en efecto es un isomorfismo de grupos? Bueno, pues queremos ver que es sobreyectivo, ¿no? Queremos ver que genera todas las transposiciones porque las transposiciones generan el grupo simétrico de tres palabras. Bueno, si tenemos tres ponchaduras, una la pensamos como el punto del infinito, entonces nuestra superficie es homeomorfa R2 menos dos ponchaduras, y aquí sin problema podemos hacer una rotación que transpone estas dos ponchaduras. Y entonces nos regresamos a la esfera y obtenemos como el homeomorfismo que queríamos. Bueno, ya sobreyectivo, este homeomorfismo restricciona las ponchaduras. Ahora, ¿cómo lo hacemos para ver que es inyectivo? Pues calculamos isotopías. Entonces, recuerden que grupo modular es homeomorfismo salvo isotopías. Entonces, si tengo un homeomorfismo que fija las tres ponchaduras, o sea que su acción de este morfismo grande lo manda a la identidad, queremos ver que es isotópico la identidad. Entonces nos fijamos en su acción en una curva. Por ejemplo, en la curva que conecta dos puntos. Imaginemos que es mandada para esta otra curva. Y en esta esfera con tres ponchaduras tenemos mucha libertad. Esta esfera le damos como la vueltita para atrás y la regresamos a donde estaba antes. Entonces podemos isotopar nuestro homeomorfismo a alguien que fijaba esta curva. ¿De acuerdo? Al fijar puntualmente esta curva, tenemos como permiso de recortar alrededor de esta curva y lo que obtenemos es un disco con frontera. Y este homeomorfismo fijaba como conjuntistamente el interior del disco. Entonces el truco de Alexander nos dice que este homeomorfismo es de hecho isotópico de la identidad. Una técnica similar se usa para demostrar que con dos ponchaduras tenemos también un homeomorfismo de las permutaciones en dos letras. Bueno, ejemplos más complicados, estos se utilizan como teoría de corrientes, equivarianza de isotopías con las transformaciones de Dirac. Entonces, tan solo para sugerir este isomorfismo es una teoría como muy complicada, pero pues para que no nos quedemos con la duda, el grupo modular del toro es las matrices enteras
cuyo determinante es 1. El grupo modular del cilindro, aquí estamos pensando en homeomorfismos que fijan puntualmente la frontera. Entonces, si hacemos una torcedura, eso ya no es isotópico de la identidad. Y podemos hacer tantas torceduras como dependiendo de para qué lado queremos hacerlas, ¿no? Entonces, este grupo es isomorfo a los enteros. Bueno, método de Alexander, ¿tiene alguna duda? Básicamente lo que estábamos haciendo era fijarnos en la acción de un homeomorfismo en una colección inteligente de curvas. Y lo que yo les dije, por ejemplo, aquí, es que si fijaba la clase de isotopía de esta curva, entonces, de cierta forma, concluíamos ahí con unos argumentos medio extraños que era isotópico la identidad. Entonces, en general, queremos ver si es cierto que un homeomorfismo que fije la clase de isotopía de curvas es isotópico a la identidad. En particular, curvas que al hacer un recorte, imaginen que aquí hay una curva azul, si recortamos en todas las curvas, obtenemos dos discos, ¿no? Este y este. Entonces, si fijara conjuntistamente estos discos, podríamos usar el truco de Alexander otra vez para ver qué es isotópico de identidad. Este es un ejemplo. Yo les dije que la involución hiperelíptica era un ejemplo para ver que ese tipo de cosas no funcionan. Por ejemplo, la involución hiperelíptica hace esta rotación y deja fija la clase de isotopía de las curvas rojas y puntualmente deja fijas las curvas azules. Bueno, no puntualmente, como conjunto. Notemos que ha cambiado la orientación y no podemos concluir que este homeomorfismo es isotópico de la identidad porque calculamos la homología, entonces no era homotópico, etc. Entonces, ¿qué está mal aquí? A lo mejor lo que estuvo mal es que cambió la orientación de las curvas. Bueno, ¿qué pasa? También con la misma involución hiperelíptica, es un homeomorfismo que preserva la orientación de la superficie. Entonces, si nos fijamos en curvas separantes, que si recortamos obtenemos componentes disconexas, un homeomorfismo que preserva la orientación de la superficie también preserva la orientación de esas componentes frontera. Entonces, preserva la orientación de todas las curvas separantes. Por ejemplo, aquí tenemos tres, y estas tres curvas me separan a la superficie en discos. Y de cierta forma, bueno, de nuevo, no podemos concluir, usar el truco de Alexander, porque sabemos bien que la involución hiperelíptica no es isotópica a la identidad. ¿A todos les quedó claro ese argumento? No, ¿verdad? O sea, lo repito, o sea, la acción del homeomorfismo, si fijara los discos en los que separan mis curvas y fuera como una restricción del disco en el disco, podríamos usar el truco de Alexander para ver que es isotópico la identidad en cada uno de los discos. Y los discos me componen a la superficie. En este caso, no es así. Tenemos que ser más inteligentes a la hora de seleccionar nuestras curvas. Bueno, y el método de Alexander es un resumen de cómo de inteligentes debemos ser para seleccionar esta colección de curvas que me separen a mi superficie en discos y para la cual yo pueda concluir que un homeomorfismo es isotópico de la identidad. Entonces, supongamos que leímos esta diapositiva y que sabemos quiénes son las curvas inteligentes. Y bueno, imaginemos que tenemos aquí nuestra superficie y que tenemos una selección inteligente de curvas y un homeomorfismo que a cada curva nada más la permuta en una que es isotópica a una permutación de la curva, ¿no? O sea, por ejemplo, imaginen que este homeomorfismo manda esta curva en esta, aquí, las amarillas. Ajá, las amarillas. La 1, la acción del homeomorfismo es esta, lo manda a esta curva. Esta curva lo manda a esta curva, etc. Es como una rotación. Entonces, lo que estamos obteniendo es, si pensamos esta colección de curvas como un grafo, así como con vértices, a lo mejor tiene loops y tiene orientaciones en las aristas, obtenemos un automorfismo de nuestro grafo. Entonces, resulta, si este homeomorfismo define el automorfismo identidad en nuestra colección inteligente de curvas, la conclusión es que sí es isotópico la identidad, ¿no? Entonces, ¿qué les pedimos a estas curvas? Les pedimos que estén en posición mínima. Algo que no está en posición mínima genera dígonos. Eso es como problemático a la hora de calcular cosas. ¿Qué cosas podrían estar en posición mínima? Si tenemos una métrica riemanniana en nuestra superficie, podemos pedir geodésicas, ¿no? Las curvas que minimizan la distancia. Pedimos que no sean isotópicas a pares y que una colección de tres curvas a pares, al menos al menos un par de ellas, sea disjunto para evitar este tipo de cosas, porque si movemos esta curva para acá, no lo podemos realizar mediante una isotopía.
Por muy trivial que suene este método, tiene consecuencias muy interesantes. Por ejemplo, algebraicamente dentro del grupo modular podemos calcular directamente el centro de una superficie que tenga género mayor o igual a 3. Género mayor o igual a 3 es, por ejemplo, esto, que tiene género mayor o igual a 4. El centro siempre es trivial. Aquí tenía un argumento medio chueco. Un homeomorfismo que conmute con todo mundo, conmuta en particular con los giros de Den respecto a ciertas curvas. Por ejemplo, el giro de Den respecto a esta curva. Hay un datazo, aquí traté de justificarlo, pero el ejemplo salió de mi control. eh, si alguien conmuta con un giro de Den, de hecho, la curva que define ese giro de Den es fijada puntualmente por nuestro homeomorfismo. Entonces, si tuviéramos a alguien en el centro del grupo modular, fijaría puntualmente cada una de estas curvas. Y el método de Alexander, como son separantes, nos dice que es isotópico la identidad. ¿Ok? Entonces, ahí está el datazo. Bueno, ¿qué otras propiedades están interesantes? Esta es una propiedad topológica en la topología compacta abierta de nuestro grupo de homomorfismos. Resulta que la componente arcoconexa de la identidad, la que nos define el grupo modular, es un abierto. Y eso está feo, porque al hacer cociente, la topología nos queda discreta. ¿Cómo vemos eso? Usamos otra vez el método de Alexander. En superficies con grupo fundamental finitamente generado, podemos escoger una colección finita de curvas separantes de mi sistema de Alexander. Y resulta que alguien está en el grupo, la componente arcoconexa de la identidad. Sí, solo sí, está como en esta colección de abiertos, que son como mi compacto, mi abierto. Mi abierto es como una vecindad regular alrededor de mi curva. Entonces, alguien fija la clase de isotopía de esa curva, sí, solo sí la manda dentro de este abierto, ¿no? Entonces, lo que les quiero decir es que podemos ver a la componente arcoconexa de la identidad como una intersección finita de abiertos de mi topología compacto abierto. Entonces es abierto. ¿Okay? Es problemático. En superficies que son del grupo fundamental infinitamente generado, por ejemplo, el árbol de Cantor, árbol florido de Cantor, estas no sé cómo se llaman, escalera de Jacob, etcétera. También se vale el método de Alexander. Y la interpretación del método de Alexander es un poco más favorable para nosotros, porque si tenemos un homeomorfismo del grupo de homeomorfismos de nuestra superficie, si fija la clase de isotopía de cualquier curva, conjuntistamente en este caso, sí podemos concluir que el homeomorfismo es isotópico de la identidad. Y hay como un chorro de argumentos que usan grupos topológicos y teoría un poquito complicada y algunos más sencillos de ver, en el que también se concluye que la componente arcoconexa de la identidad es un conjunto abierto. ¿Ok? Entonces, nuevamente es como tonto fijarnos en la topología compacta abierta del grupo modular, porque es discreta. Otra vez, por esto que les estoy diciendo. Pero eso es paradójico en un sentido muy importante. ¿Cómo es la convergencia en un espacio discreto? Una sucesión de puntos que convergen en un espacio con la topología discreta, que converge a un punto X, eventualmente es X para toda la asociación que le reste. Eso no pasa en los grupos modulares de superficies que tienen géneros infinitos, por ejemplo. En el árbol florido de Cantor podemos como construir el giro de Den alrededor de esta curva. Ese es mi primer elemento de la asociación. El segundo es girar alrededor de esta curva. Y así nos vamos a infinito. Interpretamos la topología compacta abierta. El soporte de estos giros de Den se sale de cualquier compacto que tú quieras, eventualmente. Entonces, puedes concluir que esta sucesión de giros de Den converge a la identidad. ¿Ok? Es una sucesión de elementos que no es isotópico a la identidad, pero que converge a la identidad. Eso es contradictorio con la topología discreta dentro de nuestro grupo modular. Entonces, ahí todavía no sabemos qué, pero hay dudas que tenemos respecto a cómo demostramos que la componente arcoconexa es abierta en el caso de superficies de tipo infinito. Bueno, esa es como una interpretación y yo les prometí una aplicación interesante de estudiar los grupos modulares. Bueno, los grupos modulares se pueden aplicar en lo que llamamos descomposiciones de Hilbert en 3 variedades, ya no solo en superficies. Si tenemos un cubo con haces, les dije que esto era importante, una superficie de género G, por ejemplo, rellenita, pues tiene su superficie frontera
y sin problemas le podemos definir el grupo modular, que es los homeomorfismos, que preservan la orientación, salvo la isotopía. Aquí noten que sí estamos permitiendo que en la superficie frontera el homeomorfismo haga lo que se le dé la gana. ¿Por qué es interesante estudiar este grupo? Porque tenemos una superficie caracterizada por nuestro cubo con asas, la superficie frontera. De hecho, cualquier homeomorfismo de mi cubo con asas lo puedo restringir a la superficie frontera y me queda un homeomorfismo. Es un hecho, se hacen las cuentitas, esta restricción es un encaje inyectivo. Entonces el grupo modular de la 3 variedad está encajado naturalmente dentro del grupo modular de la superficie frontera. Le llamamos el grupo, el Handel-Body Group, ¿ok? Los homeomorfismos de la superficie que se pueden extender al cubo con asas. Ok, ¿qué pasa? En las descomposiciones de Higaro, es una forma de construir 3 variedades sin frontera y compactas. La forma en la que lo hacemos es como si tenemos un cubo con asas y su copia. Las superficies son homeomorfas por un cierto homeomorfismo, el que tú quieras. Ese homeomorfismo te dicta una regla de pegar estas dos superficies a través de la frontera y obtener una 3 variedad compacta, orientable, sin frontera. Okay. Todas las 3 variedades se pueden obtener mediante una descomposición de Higard. Sin embargo, la descomposición de Higard no puede ser única. Puede no ser única, perdón. Por ejemplo, esto no ejemplifica lo que acabo de decir. Más bien les ejemplifica algunas descomposiciones de Higard. Por ejemplo, si tenemos el homeomorfismo que manda la curva alfa en ella misma, realizar el pegado de estos dos toros por la frontera mediante ese homeomorfismo nos resulta en S2 cruz S1. No necesariamente nos va a dar lo mismo si ahora pensamos en el homeomorfismo que cambia un meridiano y lo convierte en una longitud. Este homeomorfismo me resulta en la esfera de 3 dimensiones. Ok. Bueno, yo les dije que puede pasar que tengamos dos homeomorfismos, ¿no? Si los homeomorfismos son isotópicos, resulta que la variedad de pegado es la misma, es homeomorfa una con la otra. Pero puede salir problemáticamente que tengamos dos homeomorfismos que no son isotópicos y de todas formas la variedad de pegado nos resulta exactamente la misma cosa. Ok. ¿Cómo lo caracterizamos? Con un teorema que nos dice que si, por ejemplo, tenemos un homeomorfismo de pegado phi y un homeomorfismo de pegado psi, nos determinan la misma variedad de pegado si podemos factorizar el uno con el otro de esta manera, donde A lo podemos encajar en el que les presenté el Handel-Body Group y el B lo podemos conjugar de cierta manera inteligente en el Handel-Body Group. Entonces, como que tienes una biyección de descomposiciones de diagramas de Higard en todas las 3 variedades compactas que existen. Entonces uno se le ha tentado a decir que ya tienes como una clasificación de 3 variedades compactas, que es como un problema muy importante dentro de la topología, que aún no está resuelto, pero esto no es suficiente para decir eso, porque tan solo factorizar números es difícil, factorizar homomorfismos es muy difícil. Ver cuando alguien está dentro del Handel-Body Group, bien, está caracterizado, pero a ver cuando alguien está conjugado dentro del Handel-Body Group es un problema casi imposible. Es como, hay algoritmos, pero no hay ninguna caracterización. Y esos algoritmos, de hecho, solo funcionan para homeomorfismos muy particulares. Entonces, pues sí, no podemos decir así libremente que ya tenemos una clasificación de 3 variedades, pero al menos tenemos como una guía para dónde podemos empezar a trabajar e investigar para lograr cosas, ¿no? Que es como estudiar el grupo modular de una superficie en general. Y bueno, pues creo que ya con eso termino con mi presentación y les agradezco mucho su atención. Ok, bueno, las principales bibliografías que uno puede usar son A Primer Mapping Class Group es como la biblia de superficies que tiene el grupo fundamental finitamente generado, orientables. Y este es un survey muy interesante de grupos modulares en superficies que tienen grupo fundamental infinitamente generado, ¿no? Como el árbol de Cantor, etc. Este es como para superficies orientables, son las cosas que yo he checado, pero también hay muchos trabajos en superficies no orientables. Y bueno, pues básicamente.